Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 34 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a esta sesión, le quiero hacer el hincapié de que tiene que reforzar sus conocimientos en base a las actividades de aprendizaje que se habían hecho paulatinamente en cada una de las sesiones, aunado a su cuaderno de trabajo. Asimismo, no pierda de vista, ya se acerca el final del módulo y que de cierta forma usted esté continuamente revisando sus notas, estudiándolas, analizándolas, y de tener alguna duda, acérquese al tutor, que con todo gusto lo va a atender para efectos de ir aclarando cada una de las dudas que respectivamente vayan dándose paulatinamente en cada una de las sesiones. Muy bien, usted recordará que estamos dentro del tema de finanzas bursátiles, que iniciamos ya en algunas sesiones ya anteriores, y le vamos a seguir dando un poquito más al tema bursátil, que considero que es interesante para usted, para todas las gentes que están involucradas en el aspecto de la empresa, que son actores, partícipes sin importar el cargo y la función que vayan desempeñando, pero que de cierta forma las finanzas bursátiles le van a nutrir a usted de cierta forma de conocimiento, habilidades y técnicas para efectos de la toma de decisión. Comúnmente, pues como alguna vez lo comenté, comúnmente no son muy difundidas por parte de la cultura financiera, pero creo que en estas sesiones que hemos visto nos ha permitido tener o reforzar en un momento dado la parte y la importancia de las cuales porque en un momento dado las empresas están dentro del mercado, cuál es el objetivo, de qué trata este tema de finanzas bursátiles, y con estos temas nos ha permitido ir tomando a consideración cada una de estas decisiones paulatinamente. La sesión anterior usted recordará que estuvimos observando y aprendiendo acerca de los títulos bancarios, los títulos que en un momento dado colocan los bancos dentro del mismo mercado. ¿Sí? Acuérdense que existe una serie de intermediación con el objetivo de generar intereses al respecto. Estos títulos obviamente van generando un costo para efectos de los inversionistas, y por el otro lado acercan recursos al mercado para efectos de colocarlos con las personas deficitarias. Entonces, en base a esta situación, los títulos bancarios tienen una gran importancia. Depende de lo que en un momento dado se esté contrayendo en un momento, y que de cierta forma permita a la empresa no desprotegerse al respecto. Estos obviamente dentro de estas cláusulas son parte de los requisitos, parte de lo que usted debe tener el uso y conocimiento respectivamente, para efectos de no le tome de sorpresa las condiciones con las cuales haya contraído el contrato respectivamente. También por otro lado estuvimos viendo en parte el mercado de capitales, donde hablábamos un tanto de las acciones y de los bonos corporativos, que es lo que en un momento dado hacen las empresas para efectos de colocar deuda respectivamente, y que de cierta forma permita darle libre tránsito y circulación al dinero. ¿Sí? Obviamente las acciones van a ser una parte alícuota, lo comentamos con anterioridad, para efectos de la colocación. ¿Por qué? Porque van a representar una parte de la empresa, y obviamente van a ser parte del capital social cuando estamos hablando del total de las acciones y el precio de la acción. ¿Por qué? Porque también ese capital social va a estar muy inmiscuido dentro del capital de mercado. ¿Sí? Usted recuerda cuando veíamos costo de capital promedio ponderado, el capital de mercado iba a estar considerado por el total de las acciones que hay en circulación de la empresa por el precio de la acción respectivamente. Aunado a esto, obviamente entramos también un poquito en lo que fue los bonos corporativos. ¿Sí? En un momento dado la reestructura que hacen las empresas por deudas. ¿De qué característica lo hace ser importante estas deudas? Es que son de largo plazo. ¿Sí? Son deudas de largo plazo que permite obviamente conocer el comportamiento de las mismas. ¿Y por qué de largo plazo? Porque van a satisfacer decisiones de expansión, decisiones de proyectos de inversión. Entonces, en base a esta situación, obviamente la empresa se va a estar allegando de los recursos pertinentes, aunado obviamente a comportamiento de los bonos. Y también comentamos la parte de la reestructura. Si en algún momento la empresa no tiene la capacidad suficiente para poder hacerle frente a sus obligaciones, pues bueno, es ir reestructurando la deuda, obviamente ir pagando
en el transcurso del tiempo los intereses cupones, que más adelante lo vamos a estar viendo y vamos a estar diciendo qué trata este tema, cuál es su significado, y hasta el final obviamente el principal, porque en muchas ocasiones cuando llegan los años previos para pagar el principal es cuando nos empezamos a ver un tanto apurados para efectos de liquidarlo. Entonces, bajo estas circunstancias de mercado de capitales, las empresas permiten allegarse de recursos para decisiones de expansión. Y en nuestra sesión 34 vamos a ver en primera instancia los objetivos de esta sesión. Primer objetivo dice, habrá aprendido la importancia de la colocación de bonos por parte de empresas privadas, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde van destinados? ¿Por qué surge esta necesidad? Recuerde que el mercado va a satisfacer necesidades, ¿sí? Necesidades de personas deficitarias, necesidades de personas superavitarias. Y en parte, en base a estas necesidades, obviamente va a surgir esta parte común de satisfacción paulatinamente por ambas partes. Si no existiera esta necesidad, obviamente el mercado pues no tendría una razón de ser, no tendría un corazón o un objetivo por el cual estuviera existiendo en ese momento dado. También asimismo el cálculo y determinación de los mismos bonos corporativos. Vamos a ver por ahí un ejercicio que nos permita conocer cómo es la mecánica para efectos de su evaluación, conocer el valor de los bonos. Y por último también la importancia de los instrumentos de derivados dentro de los mercados financieros, que de hecho comentábamos en sesión anterior un poquito al respecto. Aquí vamos a profundizar más de ello. Si bien le parece, vamos a ver nuestra siguiente diapositiva, donde vamos a darle un tanto de seguimiento al tema de las acciones, que lo comentamos en la sesión anterior, pero vamos a ver y a profundizar específicamente más acerca de ellas. Y nos dice lo siguiente: ¿qué son las acciones comunes u ordinarias? Dice, en primera instancia, son aquellos títulos que confieren los mismos derechos y obligaciones a sus tenedores, es decir, que los inversionistas de estos participan tanto en las pérdidas como en las ganancias de la empresa. Ahí voy a hacer un paréntesis en la definición, porque quiero que observe lo siguiente. Para que una empresa se constituya, ¿sí?, necesita obviamente, cabe la redundancia, constituirse en acciones, ¿sí? Acciones ya dijimos que es una parte alícuota. Entonces, para que en un momento dado la empresa tenga una razón financiera de ser, van a estar las acciones. Usted recuerda cuando veíamos el costo de capital promedio ponderado, decíamos que el número de acciones por el precio de la acción, fácilmente íbamos a poder determinar el capital de mercado, es decir, el valor que tiene la empresa ¿sí?, el valor de la empresa que va a tener en el mercado de valores. ¿Sí? Fíjese la interacción que tiene la empresa con el mercado de valores y la importancia de la acción al respecto. La acción va a tener obviamente un precio de mercado que le va a permitir conocer el capital de mercado respectivamente, y va a estar obviamente interrelacionado entre la empresa y el propio mercado de valores, con el objetivo obviamente de conocer las acciones respectivamente, que ya desde un inicio en acta constitutiva ya se sabe cuáles son, pero el objetivo es de conocer el precio de la acción. Obviamente el precio de la acción va a estar en función, el precio de la acción va a estar en función de la oferta y demanda al respecto, ¿sí? Demanda del mercado. Y obviamente en base a las decisiones que tome la empresa, ¿sí? En base a estas funciones va a estar de una manera considerable el precio de la acción respectivamente. Entonces, obviamente la interacción de esta situación nos va a permitir conocer el valor de mercado de la misma empresa.
Continuando con la definición nos dice lo siguiente: de manera proporcional a su posición accionaria, no obstante, se tiene el derecho de voz y voto, es decir, a intervenir en el nombramiento de los administradores y de ratificar sobre sus aptitudes y actitudes de los mismos. Depende de cómo usted haya poseído las acciones, ¿sí? Ahorita vamos a ver si va a tener voz, derecho y voto para efectos de poder tomar decisiones de manera interna dentro de la empresa, con el objetivo de que, no se trata de un método de estar demeritando la actividad de cada uno de los integrantes de la organización, sino el objetivo es de eficientar las actividades de cada uno de los elementos que conforman la organización. En base a eso, obviamente, los accionistas, que van a ser los dueños de las acciones, van a tomar decisiones al respecto. Este tipo de acciones son las que predominan en el mercado de valores. ¿Qué son las acciones comunes o ordinarias? ¿Qué son las acciones preferentes? Dice, son aquellas acciones en las que se determina un rendimiento fijo anual, no importando si la empresa obtuvo utilidades en su ejercicio fiscal. Voy a mover un tanto la diapositiva anterior porque le voy a hacer saber la gran diferencia de una a otra. En una nos decía, es decir, que los inversionistas de estos participan tanto en las pérdidas como en las ganancias, ¿sí? Estamos hablando, y lo vamos a poner aquí, estamos hablando de las acciones ordinarias, ¿sí? Las características de los accionistas. Obviamente que estos participan tanto en los éxitos como en las derrotas, ¿no? Si lo queremos ver de esta forma, este punto de vista. Participan en las pérdidas y ganancias de la empresa de manera proporcional. ¿Por qué? Porque van a estar obviamente inmiscuidos más accionistas, ¿sí? ¿Sí? De manera, vamos a explicar qué es eso de manera proporcional para que usted le quede claro, ¿sí? Depende del grado de injerencia que usted tenga dentro, ¿sí? Dentro de la empresa, es decir, el porcentaje de participación. El porcentaje de participación es de vital importancia al respecto, porque en base a esas decisiones, obviamente, se van a estar tomando las situaciones al respecto, sea las ganancias o bien las pérdidas respectivamente, conforme a las acciones ordinarias. Esa es una de las características. La siguiente característica que nos dice la siguiente: no obstante, se tiene el derecho a voz y voto, ¿sí? Es decir, derecho a voz y voto. En base, obviamente, a ese derecho a voz y voto, va a existir la continuidad de funcionarios de alto rango dentro de la misma empresa, ¿sí? En base al derecho, va a tener derecho y voz y voto para poder encaminar, ¿sí? Encaminar las actividades que se vayan dando dentro de la empresa. Esto estamos hablando obviamente de las acciones comunes. Y obviamente me cambio ahora sí de diapositiva para que vea usted el tema de las acciones preferentes. Primera instancia, dice, son aquellas acciones en las que se determina un rendimiento fijo, ¿sí? Aquí en preferentes ya existió la primera diferencia. Hay un rendimiento fijo, ¿sí? Hay un rendimiento fijo anual, no importando la empresa tuvo utilidades en su ejercicio fiscal, no importando si hubo utilidades o bien pérdidas. Al fin y al cabo va a tener un rendimiento el accionista que posee este tipo de acciones que son preferentes, ¿sí? Los tenedores de estos títulos no tienen voto limitado, es decir, participan únicamente en las asambleas extraordinarias, ¿sí? Es decir, no las asambleas que estén muy inmiscuidas dentro de los procesos o la toma de decisiones, sino asambleas extraordinarias esporádicamente, sin derechos corporativos de la empresa. No más tan solo son ciertos accionistas aportando obviamente dinero
no tienen muchas facultades como usted lo puede percatar, pero lo único que sí tienen es un rendimiento fijo constante, un rendimiento fijo constante con respecto a las inversiones que fueron teniendo, sin importar si existieron pérdidas al respecto. Fíjese lo peligroso para mí en toda la empresa, ¿no? La empresa no generó utilidades al respecto, pero tiene accionistas preferentes. Imagínense el impacto económico para poder satisfacer esa rentabilidad fija sin importar los números que haya tenido la empresa en el transcurso del año del ejercicio fiscal. Es algo que considerar cuando se están haciendo este tipo de decisiones al respecto. Y vamos a entrar, dejamos el tema de las acciones y entremos con el tema de los bonos corporativos. Y dice lo siguiente, ¿qué son los bonos corporativos? Dice, es un instrumento de deuda a largo plazo que indica que una corporación ha pedido prestado cierta cantidad de dinero. Me voy a detener ahí para que podamos verlo y entender su definición del concepto respectivamente en el pizarrón, para que usted vea cómo se va dando esta situación al respecto. ¿Sí? Primera instancia dice, vamos a verlo otra vez en línea de tiempo. Dice, es un instrumento de deuda a largo plazo. Primera característica, a largo plazo. ¿Qué le parece? 15 años, ¿sí? Por poner un ejemplo. Que indica que una corporación ha pedido dinero, ¿sí? Es decir, la empresa, ¿sí?, está solicitando dinero, al respecto, va a colocar un bono, una obligación en el mercado, como lo veíamos en la sesión anterior, y promete liquidarla en el futuro bajo condiciones claramente definidas. Es decir, hablando de largo plazo, ¿sí?, hablando del tiempo, la va a tener que liquidar, obviamente, ¿sí?, en el transcurso del mismo, ¿sí? La empresa solicita dinero, la tiene que liquidar, y dice lo siguiente, en la mayoría de los bonos se emiten con vencimiento de 10 a 30 años, ¿sí? O sea, es decir, podemos alargar más nuestra línea de tiempo, ¿sí? Porque en un momento dado viene siendo el tiempo recomendable a recurrir a estos fondos respectivamente por parte de las empresas hacia el mercado, ¿sí?, y con un valor nominal de 1,000 pesos. La tasa de interés cupón, ahí me detengo un poquito. La tasa, cuando hablamos de interés cupón, obviamente hablamos de, ¿sí?, que en el inter de esos 15 años se van a tener que pagar intereses, cupones, respectivamente, obviamente, periódicamente, en el transcurso de 15 años. De 15 años se van a estar pagando los intereses, cupones al respecto, y obviamente el valor nominal lo vamos a tener en el vencimiento, ¿sí? Obviamente, de hecho ahí nos hace el valor nominal, lo vamos a tener al final del periodo, ¿sí? El valor nominal. Ahí está. Dice, la mayoría de los bonos se emiten con vencimientos a 10 a 30 años y con valor nominal de 1,000 pesos. La tasa de interés cupón de un bono representa el porcentaje de valor nominal del mismo y se pagará anualmente con intereses, ¿sí? Aquí puede ser anualmente, puede ser semestralmente, se puede dar también el caso respectivamente, pero se van dando anualmente, se pagará anualmente con intereses al respecto. A los tenedores de bonos, que son los prestamistas, se le prometen pagos periódicos de intereses
y liquidarles la cantidad del principal al vencimiento, ¿sí? El valor del principal va a estar ligada al último año para poder hacer la liquidación respectivamente del propio principal, ¿sí? Vamos a ver cómo se va a hacer la evaluación de un bono y vamos a ver su fórmula respectiva para que lo podamos ir analizando. Y nos dice que el bono es igual al interés cupón. Abrimos un corchete, vamos a ponerlo, perdón, de este lado para que aprovechemos bien el pintarrón. Dice es interés cupón, abrimos un corchete y eso va a ser 1 menos 1 que divide a 1 más la tasa elevado al año, al tiempo, que en este caso es t, dividido entre la tasa, cerramos corchete, más abrimos corchete, valor nominal, que divide a 1 más la tasa elevado al tiempo, y cerramos el corchete, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a conocer aquí? Las literales. Para empezar, pues B, obviamente va a ser el bono, y C va a ser el interés cupón, ¿sí? N va a ser el número de años de vencimiento, VN va a ser el valor nominal, K, perdón, viene siendo el rendimiento requerido de un bono, y por último T, el tiempo de cada interés cupón, ¿sí? Aquí T va a ser el tiempo. Ahí tenemos identificado cada uno de los valores, ¿sí?, que compete a la fórmula respectivamente. Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio. Nos dice lo siguiente. Dice ejercicio 1, evaluación de bono corporativo. Dice una empresa emite bonos que pagarán interés cupón de 100 pesos anualmente. Vencen en 10 años y pagan 1,000 pesos al vencimiento, por lo que se le pide que realice lo siguiente. Inciso A, calcular el valor de los bonos si las tasas de interés del mercado son del 6 y 12%. Vamos a hacer primero el inciso A para que vayamos entendiendo el concepto. Y nos dice, vamos a aplicar nuestra fórmula que nos dice el interés cupón. Dice que el interés cupón es de 100 pesos anualmente, ¿sí? Se abre corchete de 100 que multiplica y se abre el corchete. 1 menos 1 que divide a 1 más la tasa. La tasa dice que en primera instancia es del 6%, el inciso A es del 6%. 0.06 elevado, ¿sí? Deje observarle usted aquí que esto es del 6%, para que vea, observe la diferencia. Y nos dice que T dice que es el tiempo. Vamos a ver qué tiempo se refiere. Dice el tiempo de cada interés cupón. En este caso nos dice que es anualmente y vence en 10 años. Por ende, lo tenemos que elevar a la 10, ¿sí? De hecho, aquí lo podemos ir observando dentro del desarrollo y las cifras que nos estén dando, y lo vamos a dividir entre 0.06, que es la tasa, más el valor nominal, que el valor nominal nos hace mención que es de 1,000 pesos al vencimiento, ¿sí?, que divide a 1 más la tasa elevado a la 10, porque el valor nominal también va a estar acorde al último periodo de nuestra operación. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer aquí paulatinamente? Recuerde usted que tenemos que ir eliminando operaciones de adentro hacia afuera, como siempre lo hemos comentado, ¿verdad? Operaciones de adentro hacia afuera, a pesar que usted ve aquí muchos paréntesis, es muy fácil de definirlo. Vamos a empezar primero con esta operación, 1 más 0.06, será 1.06 la suma. Cuando tenga usted el 1.06, lo divide, lo eleva a la 10. Cuando ya tenga usted el producto de lo que resultó de 1.06 a la 10, entonces en ese momento lo que va a hacer usted es que esta la parte del denominador, la parte superior es numerador, entonces va a ser 1 que divide a la parte del denominador, ¿sí? Esa división le va a dar otro producto más, y ese producto lo que va a hacer usted que va a ser 1 menos lo que acaba de determinar de la división respectiva. Si en algún momento, déjenme ver si así lo tenemos identificado, ¿sí? Exactamente, lo tenemos así identificado. Y ya al haber hecho la resta, ¿sí? Al haber hecho la resta de 1 menos lo que acaba de determinar, le va a dar un producto en la parte del numerador. En ese momento, ese producto de la parte del numerador, que usted ya lo tiene en su calculadora, lo va a dividir entre 0.06 para poder definir el producto final del corchete, ¿sí? ¿Sí? Usted ya que tenga ahí el resultado del punto de la división entre el producto del numerador entre 0.06, que es el denominador, ese producto lo va a multiplicar por 100, que 100 viene siendo el interés cupón, ¿sí? Cuando usted haga esta operación, usted habrá llegado al resultado del primer miembro de la fórmula. Ahora tiene que determinar el segundo miembro de la fórmula, y no es cosa complicada, es muy parecido a lo que hemos venido realizando. 1.06 a la 10, ¿sí? El producto que le dé en su denominador, posteriormente va a ser numerador entre denominador, los 1,000 pesos entre lo que acaba usted de determinar. En ese momento, al haber hecho la división, usted acaba de determinar el segundo miembro de la fórmula. Al tener el segundo miembro de la fórmula, ya puede sumarlo con el primer miembro de la fórmula para que le dé el resultado respectivamente. Usted se puede dar cuenta en la siguiente diapositiva, cuando hacemos la solución del ejercicio, nosotros llegamos a un resultado de 1,294 pesos con 40 centavos. ¿Sí? Ahí está resuelto una parte del inciso A. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo hacer la comparación de dos bonos, uno con tasa del 6% y ahora vamos a hacer con la tasa del 12%. ¿Sí? Ahora vamos a hacer con la del 12%. De igual forma vamos a hacer lo siguiente. El bono va a ser igual al interés cupón, que es de 100. Abrimos un corchete, 1 menos 1 que divide a 1 más, ahora va a ser 0.12 porque ahora va a ser nuestra tasa lo que está cambiando. El exponente viene siendo a la 10 porque el tiempo no ha cambiado, y eso lo vamos a dividir entre la tasa. Cerramos corchete, abrimos un nuevo corchete, 1,000 que divide a 1 más la tasa elevado a la 10. ¿Sí? Para que no quede duda, me voy a permitir otra vez explicarle cómo es que tiene que realizar las operaciones. Repito, primero tiene que hacer paréntesis de adentro hacia afuera. 1 más 0.12, obviamente le va a dar 1.12, su calculadora lo tiene que estar realizando. Ese 1.12 lo puede ya de una vez elevarlo a la 10, ¿sí? A la 10 porque vienen siendo los años, el tiempo. Aquí está. Cuando usted ya tenga esta parte del denominador de este paréntesis,
Entonces ahora sí puede hacer numerador entre denominador. 1 entre lo que acaba de determinar de haber elevado a la 10 el producto. ¿Sí? En ese momento que usted ya tiene la operación, ¿sí? Esta operación, entonces ya puede hacer la resta. 1 menos lo que acaba de determinar. ¿Sí? 1 entre, menos, perdón, lo que acaba usted de determinar. Para que en ese momento usted ya conoció el numerador. Ahora ya que tiene el numerador, ya lo puede dividir entre punto 12, que es el denominador. Al tener ya la división, prácticamente ya lo puede multiplicar por el interés cupón, que es de 100. Y ahí tenemos determinado el primer miembro de la fórmula. Ahora vamos sobre el segundo miembro de la fórmula. Va a ser 1 más punto 12 elevado a la 10 y posteriormente va a ser 1000 que divide al denominador. Usted va a llegar a un resultado de 887 pesos. ¿Sí? 887 pesos. Ahí usted ya acaba de llegar a solucionar el inciso A en este momento. Nos hace falta todavía caminar un poco más acerca del caso práctico, ¿sí? Porque el caso práctico nos dice un inciso B. Dice, supone que esta compañía tiene otros bonos con las mismas características, pero vencen en un año. Calcular el valor de los bonos si las tasas de interés del mercado son del 6 y 12%. Las tasas se están comportando de la misma forma. Lo único que está cambiando es el tiempo, ¿sí? Entonces, si bien le parece, vamos a hacer el inciso B. El inciso B, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer una división para no confundirnos, ¿verdad? Inciso B va a ser 6% y vamos a determinar lo de los bonos. Vamos a poner que el bono es igual al interés cupón, abrimos corchete, 1 menos 1 más, 1 que divide, perdón, a 1 más 0.06, cierro paréntesis, elevado a la 10, que divide a 0.06, cierro corchete, más, abro un corchete, 1000, que divide a 1 más 0.06 elevado a la 10 y cierro un corchete, ¿sí? Eso se está haciendo con la tasa del 6%. Ahora vamos a hacerlo con la tasa del 12%. Con la tasa del 12%, el bono va a quedar de la siguiente forma. 100, abrimos un corchete, 1 menos 1 que divide a 1 más 0.12 elevado a la 10, dividido entre 0.12, cerramos corchete, más, abrimos corchete, 1000 que divide a 1 más 0.12 elevado a la 10, cerramos corchete, ¿sí? Teniendo obviamente, usted, digo, ya no valdría mucho profundizar en la elaboración de la ecuación, pero usted prácticamente ya pudo haber determinado al respecto los resultados que vayan a ir arrojando. Nosotros los vamos a hacer mención. En el primer bono va a ser de 1037.74 y en el siguiente va a ser de 982.14. ¿Sí? Ahí está lo que en un momento dado estamos determinando el valor del bono. A diferencia del anterior, es que aquí el factor tiempo es el que está haciendo diferencia.
mientras que en 1 estamos hablando de 10 años. Aquí estamos hablando de un año respectivamente en cada uno de los periodos. ¿Sí? ¿Sí? Está quedando el 1.06 obviamente elevado a la 1. Aquí está quedando 1 más 0.06 elevado a la 1. Al igual aquí 1.12 elevado a la 1 y 1.12 elevado a la 1. Todo lo que está haciéndose es el cambio del tiempo de 10 años a un año. Usted puede observar ahí nuestra fórmula, cómo fuimos sustituyendo cada uno de los pasos. ¿Por qué quiero que lo observe? Porque vamos a hacer ahorita la interpretación respectivamente que nos hace mención en la siguiente diapositiva, que es la explicación del valor de los bonos. Ya que tiene usted ahí los resultados, vamos a hacerlo por medio de una gráfica muy sencillito para que en un momento dado usted pueda observar qué es lo que pasa cuando nos estamos enfrentando a tasas de descuento respectivamente. Entonces vamos a poner nuestra gráfica, eje de las X, ejes de las Y. ¿Sí? Por el lado de las X vamos a tener las tasas porcentuales, por el lado de las Y vamos a tener el valor. ¿Sí? Usted puede observar ahí que manejamos dos tasas, del 6 y del 12%. Del 6 y del 12%, y por el otro lado vamos a manejar el precio de los bonos, en donde el primero que hacemos mención es, vamos a ir de manera ascendente, uno es de 887 pesos, ¿sí? El otro es de 982 pesos con 14 centavos. El siguiente es de 1037 pesos con 74 centavos. Y el otro 1294 con 40 centavos. ¿Sí? Obviamente vamos a poner vamos a empezar a hacer la gráfica respectiva. Decimos en un momento dado, cuando la tasa es del 6%, el valor del bono es de 1037. Vamos a ver si es correcto con lo que aumentado tenemos aquí. Así es, tasa de 1030, la tasa del 6 con un bono de 1037. Aquí está. ¿Sí? La otra tasa dice que es del 12% y nos da 982.14. 12%, 982.14. Aquí está. ¿Sí? Este está aquí y este está aquí. Eso es cuando hablamos de un año. ¿Sí? Ahí prácticamente ya podemos cruzar nuestra pendiente, nuestra curva, perdón. Aquí está de un año. Y ahora bien, voy a estar moviendo un poco su diapositiva para que veamos los resultados cuando nos enfrentamos a 10 años. Dice que cuando es del 6%, vamos a hacerlo con este color, es de 1294.40. Aquí está. Y el que nos resta es del 12% con 887. Aquí está. Aquí está. Y de aquí trazamos otra curva. Aquí está. Y es la de 10 años. 10 años. Y esta es de un año. Perfecto. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos observando al respecto? ¿Sí? Las tasas, obviamente, tanto del 6 como del 12%, observe cómo se van comportando los importes. Eso nos lo dice la respectiva gráfica. Si usted observa en interpretación, es que a mayor tasa el valor del bono
se va descontando. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una tasa de descuento. Acuérdese, lo que estamos haciendo nosotros es conocer, vamos a verlo desde una línea de tiempo, ¿sí? Lo que estamos conociendo nosotros por medio de una tasa, que en este caso es K, estamos trayendo al año cero todos los intereses, cupones y el valor nominal, ¿sí? El valor nominal lo estamos trayendo al año cero. Todo se está concentrando aquí. Es por ello que esta tasa es una tasa de descuento, porque va a descontar, obviamente, cada uno de los importes respectivamente, ¿sí? Ahí está la tasa de descuento. Es por ello que cuando la tasa es más alta, pues obviamente descuenta más tanto a los intereses, cupones como al valor nominal. Observe usted, cuando es del 12%, a 10 años tiene un valor de 887 y a un año tiene de 982 pesos. Y cuando estamos hablando de una tasa del 6%, a un año es de 1037.74 y a 10 años es de 1294.40. Observe cómo se va dando esta interpretación acerca de la gráfica, de este gráfico, que nos permite observar que la clave principal es que la tasa está descontando tanto al interés cupón como al valor nominal. Eso es de considerar. En la siguiente diapositiva viene una actividad de aprendizaje. Dice evaluación de bono corporativo y dice lo siguiente: una empresa contratista, debido a las necesidades de satisfacer su crecimiento, emitió el 1 de enero de 2004 un bono a 10 años con un interés cupón de 100 pesos anualmente, un valor nominal de 1,000 pesos al vencimiento, por lo que se le pide que realice lo siguiente. Inciso A: calcular el valor de los bonos si las tasas de interés de mercado son del 8 y 16%. Inciso B: supone que esta compañía tiene otros bonos, con las mismas características, pero que vencen en 2 años. Calcular el valor de los mismos si las tasas de interés del mercado son del 8 y 16% anual. Inciso C: explique con sus propias palabras cada uno de los escenarios. Este inciso C, pues prácticamente usted tendría que hacer la gráfica para poder entender qué es lo que está realizando al respecto en la evaluación del inciso A y B. Muy bien, vamos a entrar a un tema nuevo, que son instrumentos de derivados. Y en primera instancia, ¿qué es un derivado? Dice, es un instrumento cuyo valor depende de los valores de otras variables subyacentes. Usos más frecuentes, en primera instancia, cobertura de riesgos, ¿sí? La especulación para una referencia del precio futuro del mercado. Cuando hablamos de, vamos a irnos uno por uno, es cobertura de riesgos, es decir, estamos cubriéndonos ante una incertidumbre, algo que vaya a suceder y que nos está causando un tanto de molestia, de nervio. Entonces, ante esa situación, los derivados van a tener una frecuencia para efectos de cubrirnos ante esas expectativas. Si hay una incertidumbre económica dentro de un país, pues obviamente nuestras operaciones las comenzamos a cubrir, obviamente conforme a los derivados que estén dentro del mercado. La especulación, si un momento dado empieza el mercado a especular acerca de un tipo de cambio, si está a la baja, a la alza, depende, ¿sí? Para una referencia del precio futuro del mercado, si un momento dado yo quiero pactar el precio de algún bien o de algún indicador macroeconómico que permita un momento dado pactar o cubrirme y asegurar las expectativas de crecimiento. Para amarrar una utilidad en arbitrajes, ¿sí? Que se está haciendo operaciones de tipo de cambio por arbitrajes con precio sucio y precio limpio al respecto. Y para cambiar la naturaleza de una obligación. Asimismo, para cambiar la naturaleza de una inversión sin incurrir en costo de compra y venta. Mire usted, fíjese cómo en todos los derivados, porque cabe la redundancia, derivan de algún otro bien, permite tener esta gran plenitud y amplitud al respecto. Cuando hablábamos acerca
del mercado de derivados, pues decíamos paulatinamente que existía una gran importancia dentro de la estructura del mercado financiero porque le va a dar un gran empuje para efecto de las empresas que puedan hacer estrategia en planeación financiera y permita cubrir los riesgos y expectativas y especulaciones que vayan dando conforme a la operación, tanto al entorno interno como al entorno externo, ¿sí? Eso va a permitir un momento dado poderse cubrir y tomar decisiones que paulatinamente a la empresa le van a estar favoreciendo. Y es un momento dado lo que le hago yo mención aquí dentro del tema de los usos más frecuentes. Ahora bien, ¿qué es la administración de riesgos? En primera instancia, pues es el proceso mediante el cual la exposición de diversos riesgos es, en primera instancia, identificada. Hay que identificar que existe el riesgo, que un momento pueda estar latente o esté latente dentro de la operación. Segundo punto, que sea medida, que la podamos medir, que sepamos saber el riesgo en aspecto unidad de valor, unidad métrica en su sentido, poderla saberlo en todo, cuantificar al respecto. Y también tercer punto, poderla controlar. Si la controlamos es de manera fundamental. Entonces, en pocas palabras, hay que saberlo administrar. No decir, bueno, el riesgo, híjole, me preocupó, ahora qué vamos a hacer. No, si tomamos medidas precautorias, medidas que nos permitan dar pasos adelante, sin obviamente sorteando el tema del riesgo, nos va a permitir concretar y hacer buena labor dentro de la planeación financiera de una empresa. Algunos ejemplos son, en primera instancia, conocer cuánto podríamos perder ante una caída del mercado, ¿sí? Cuánto podríamos perder al respecto. También establecer reservas y efectuar coberturas. En tercera instancia, entender el comportamiento de los mercados financieros. Y cuarta observación es adecuar a nuestras carteras el perfil de riesgo adecuado. Toda la operación, todas las carteras que tenga la empresa obviamente va a tener un riesgo intrínseco. Aquí el objetivo es saberlo, como bien le comenté en un inicio, identificarlo, medirlo, controlarlo, ¿sí? Si usted se le sale de las manos ese riesgo, obviamente va a ocasionar problemas dentro de su parte operativa y de su parte financiera va a tener un impacto considerable. El objetivo es saberlo mediar, saberlo manejar, no apanicarnos, no decir, ups, ¿qué vamos a hacer ahora al respecto? Para nada, es simple y sencillamente tener considerablemente la administración, pues que es hay que administrar, hay que darle forma a este tema de riesgos, saber vivir con él, ¿sí? Porque es algo que lo vamos a tener latente dentro de las operaciones y poderlo irlo manejando paulatinamente. También otras perspectivas, algunos ejemplos más son aprovechar nuevas oportunidades del mercado. ¿Por qué no? Cuando un momento existe el riesgo, es un momento para poder arriesgar. Si es que a usted le gusta la parte de riesgo, ¿sí? Arriesgar en los mercados nuevos, en donde en un momento dado las empresas no están participando de manera latente. En ese sentido, va a tener una gran injerencia para poder investigar nuevos mercados que posiblemente la competencia no lo está haciendo por forma precautoria, ¿sí? Pero que en el momento dado usted le está satisfaciendo poder abarcar los mismos. Otro ejemplo, reportar a las instituciones reguladoras. Eso es importante, ¿no? Saber en un momento dado reportar qué es lo que está pasando dentro de las operaciones respectivas de riesgos. También identificar los escenarios más peligrosos, ¿sí? A pesar que a usted le agrade mucho el riesgo, tiene que tener identificado los escenarios por los cuales usted está atravesando. Si usted sabe que va a cruzar un río y hay cocodrilos, pues bueno, hay que tomar en consideración qué medidas puedo tomar, aunque sé que puede comer alguno de ellos, pero si sé, en un momento tengo la habilidad, la capacitación y la preparación de poderlos afrontar y llegar a buen camino y a salvo al cruce del río, lo intento, ¿sí? Porque el intentarlo le va a permitir a usted abarcar más mercado que hace un momento lo comenté. Para hacer una correcta administración de riesgos se mencionan los siguientes pasos. En primera instancia, lo que le comentaba, identificar el riesgo. Primero, identificarlo. ¿En dónde está? ¿En dónde está vivo dentro de su misma empresa? 2, evaluarlo.
¿sí? Saber qué tanto valor tiene, qué tanta injerencia tiene dentro de su misma empresa. 3. El método de administración de riesgo, escoger un método que le permita lo que es medir y controlar al respecto. 4. La implementación, implementar las medidas respectivas de riesgo y obviamente la generación de reservas, poderse cubrir al respecto de las circunstancias que esté dándose paulatinamente. Vamos a ver uno de los derivados que surgen a partir de este mercado, que son los forwards, ¿sí? ¿Qué son los forwards? Dice, es un contrato mediante el cual se pacta la compra o venta de un activo o bien para una fecha futura a un precio determinado. Es decir, es un contrato adelantado. Y alguna de las características es que las condiciones del contrato se establecen en el momento de negociar, ¿sí? Y la siguiente característica es que son operaciones privadas, ¿sí? No son abiertas al público, son privadas, realizadas por los mismos interesados dentro del mismo mercado. También son trajes a la medida, específicamente a las características que competa a la misma empresa. Se operan fuera del mercado, son over the counter, acuérdense, son los OTC que mencionábamos dentro de la estructura. La parte inferior de cuando hablábamos de nuestra estructura, extrabursátiles y los bursátiles. Bursátiles los teníamos arriba, los extrabursátiles los tenemos en la parte inferior. Siguiente característica es que no son transferibles, es decir, no hay mercado secundario. Son emisión de primera instancia, mercado primario al respecto. El precio es una de las condiciones del contrato y queda fijo. Esa es la parte fundamental que yo le veo a esta situación. Congelo el precio y si un momento dado no lo congelo, lo voy subiendo conforme a un acuerdo con mi proveedor y que permita en un momento dado llegar a buenos términos, pero me permite planear y tener el suministro frecuente de los insumos respectivamente. Y siguiente característica, no hay convergencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que pudimos aprender en esta sesión? Bueno, en un momento dado vimos lo que es el tema de los bonos corporativos, que le permitió a usted conocer la colocación de deuda que hacen las corporaciones para efectos de allegación de recursos, saber evaluar este instrumento, conocerlo cómo se va moviendo dentro del mercado con un comportamiento de tasas y tiempo de diferente forma, y asimismo también nos inducimos al mercado de derivados, en el cual nos permitió conocer características al respecto y entrar también de lleno con uno de sus instrumentos que son de vital importancia dentro del comportamiento del mercado y los interesados de los mismos. Muy bien, ha sido todo en esta sesión de mi parte. Le agradezco mucho su atención y lo veo la próxima. Gracias.